Hay personas que pasan toda su vida intentando cambiar sus circunstancias, pero nunca descubren que la verdadera batalla no ocurre fuera de ellas, sino dentro de su mente. Puedes tener dinero y sentirte vacío. Puedes tener salud y vivir dominado por el miedo. Puedes tener oportunidades y aún así paralizarte por la inseguridad. La mayoría cree que la fuerza mental nace del conocimiento, de la experiencia o de la disciplina, pero existe una fuerza mucho más poderosa que transforma la manera en que piensas, reaccionas y enfrentas cada dificultad: la fe en Dios. Cuando tu mente deja de depender únicamente de lo que ve y comienza a confiar en aquel que gobierna lo que no puedes ver, algo extraordinario sucede. Dejas de vivir esclavo de la ansiedad y empiezas a caminar con una seguridad que no depende de las circunstancias. Esa es la diferencia entre quien solo tiene esperanza en sí mismo y quien deposita su confianza en Dios. Tu fortaleza no nace porque todo salga bien, nace porque sabes en quién has puesto tu vida. Vivimos en una generación donde la mente está constantemente atacada. Cada día recibes noticias negativas, comparaciones en redes sociales, preocupaciones económicas, problemas familiares y expectativas que parecen imposibles de cumplir. Sin darte cuenta, permites que todo eso construya una prisión invisible alrededor de tus pensamientos. Empiezas creyendo que solo estás preocupado, pero con el tiempo terminas convencido de que nunca podrás salir adelante. Ahí comienza el verdadero peligro, porque una mente derrotada termina derrotando también tus decisiones. Antes de abandonar un sueño, primero abandonas la esperanza. Antes de rendirte físicamente, ya te rendiste mentalmente. Por eso Dios siempre trabaja primero en tu manera de pensar. Él sabe que cuando transforma tu mente, también transforma tu destino. La fe no elimina automáticamente los problemas, pero cambia completamente la forma en que los enfrentas. Lo que antes parecía una montaña imposible empieza a convertirse en un desafío que puedes atravesar acompañado por Dios. La fe nunca fue diseñada para personas débiles. Al contrario, la fe convierte a personas comunes en seres humanos extraordinariamente resistentes. No porque sean más inteligentes que los demás, sino porque aprendieron a mirar más allá del miedo. Cuando enfrentas una dificultad únicamente con lógica humana, tus posibilidades siempre estarán limitadas por aquello que alcanzas a comprender. Pero cuando decides confiar en Dios, aceptas que existen caminos que todavía no puedes entender y respuestas que aún no han llegado, aunque ya estén siendo preparadas. Esa confianza produce una tranquilidad que desconcierta incluso a quienes te rodean. Mientras otros viven desesperados porque todo parece salir mal, tú descubres que la paz no depende del resultado inmediato, sino de la certeza de que Dios nunca pierde el control. Esa convicción fortalece tu mente mucho más que cualquier frase motivacional, porque deja de ser una emoción pasajera y se convierte en una decisión permanente. Muchos creen que tener fe significa cerrar los ojos frente a la realidad. Eso no es fe, eso es ingenuidad. La verdadera fe reconoce el problema, acepta el dolor, entiende la dificultad, pero decide no permitir que esas circunstancias definan el futuro. David vio a Goliat igual que todos los demás. El gigante no era más pequeño para él. La diferencia estaba en la manera de interpretar la situación. Mientras todo un ejército observaba el tamaño del enemigo, David observaba el tamaño de Dios. Ahí nació su fuerza mental. No fue la ausencia de miedo, sino la presencia de una confianza superior. Lo mismo ocurre contigo. Cada problema que enfrentas puede convertirse en un gigante imposible o en una oportunidad para descubrir hasta dónde puede llevarte Dios cuando decides confiar plenamente en Él. La diferencia nunca estará únicamente en el problema, sino en la perspectiva desde la que decides enfrentarlo. Quizá durante mucho tiempo has alimentado tu mente con pensamientos de derrota. Has repetido tantas veces que no puedes, que terminaste creyéndolo. Has permitido que errores del pasado definan tu identidad. Has cargado culpas que Dios ya estaba dispuesto a perdonar, pero tú decidiste conservar. Has vivido comparando tu proceso con el éxito de otros, olvidando que Dios nunca escribe dos historias iguales. Cada comparación roba parte de tu paz. Cada pensamiento negativo consume energía que podrías utilizar para crecer. Cada día que alimentas el miedo, fortaleces aquello mismo que deseas vencer. Sin embargo, la fe hace exactamente lo contrario. Cada vez que decides confiar en Dios, aunque todavía no entiendas el camino, fortaleces una parte de tu mente que ninguna dificultad podrá destruir. Poco a poco dejas de reaccionar impulsivamente y comienzas a responder con sabiduría.
Dejas de desesperarte por el futuro porque entiendes que quien sostiene el universo también puede sostener tu vida. Descubres que la verdadera estabilidad mental no consiste en controlar todo lo que sucede, sino en confiar plenamente en quien sí tiene el control absoluto. La transformación de tu mente comienza cuando cambias la pregunta que haces cada día. En lugar de preguntarte por qué todo te sucede a ti, empiezas a preguntarte qué quiere enseñarte Dios a través de cada experiencia. Ese pequeño cambio modifica completamente tu manera de vivir. Las dificultades dejan de verse como castigos y empiezan a convertirse en entrenamientos para desarrollar una fe más madura. Los fracasos dejan de ser el final de la historia y se convierten en parte del proceso que Dios utiliza para formar tu carácter. Entonces entiendes que la fortaleza mental no aparece de un día para otro. Se construye cada vez que decides confiar en Dios cuando sería más fácil rendirte, cada vez que eliges avanzar cuando todos retroceden y cada vez que recuerdas que tu identidad no depende de tus resultados, sino del propósito que Dios ha colocado sobre tu vida. Esa es la clase de fortaleza que permanece incluso cuando todo alrededor parece derrumbarse, porque ya no está apoyada en las circunstancias, sino en una fe que se fortalece cada día. La fortaleza mental que Dios quiere desarrollar en ti no aparece cuando todo marcha bien. Se forma precisamente en esos días donde sientes que las fuerzas se terminan, donde las respuestas no llegan y donde el silencio de Dios parece más fuerte que su voz. Ahí es donde muchas personas abandonan la fe porque creen que Dios dejó de actuar. Pero el silencio nunca significa ausencia. Un maestro permanece en silencio durante un examen porque llegó el momento de que el estudiante demuestre lo que aprendió. De la misma manera, Dios muchas veces guarda silencio para que descubras que la fe no depende de emociones pasajeras, sino de una decisión firme. Cuando aprendes a permanecer confiando, incluso cuando no ves resultados inmediatos, tu mente deja de reaccionar por impulsos y comienza a desarrollar estabilidad. Esa estabilidad vale más que cualquier éxito material, porque quien domina su mente puede atravesar cualquier tormenta sin perder el rumbo. Dios no está formando solamente personas bendecidas, está formando personas capaces de sostener esas bendiciones sin destruirse por dentro. Observa la naturaleza. Ningún árbol desarrolla raíces profundas durante los días de lluvia constante. Son las temporadas de sequía las que obligan a las raíces a descender más profundamente en busca del agua. Lo mismo ocurre contigo. Las pruebas no llegan para destruirte, llegan para obligarte a profundizar tu relación con Dios. Mientras todo funciona bien, es fácil decir que tienes fe. Lo difícil es seguir creyendo cuando los planes cambian, cuando las puertas se cierran o cuando recibes noticias que nunca imaginaste escuchar. Sin embargo, precisamente en esos momentos tu mente empieza a fortalecerse de una manera que sería imposible alcanzar en tiempos de comodidad. Cada desafío rompe una parte del orgullo que te hacía creer que podías controlar todo. Cada dificultad te recuerda que necesitas depender más de Dios que de tus propias capacidades. Y cuando finalmente comprendes eso, experimentas una libertad extraordinaria, porque ya no cargas sobre tus hombros un peso que nunca fue diseñado para ti. Existe una diferencia enorme entre una persona positiva y una persona llena de fe. El pensamiento positivo intenta convencerte de que todo saldrá bien porque sí. La fe, en cambio, reconoce que incluso si las circunstancias son difíciles, Dios sigue siendo bueno y continúa teniendo un propósito. Esa diferencia cambia completamente la forma en que enfrentas la vida. El optimismo puede desaparecer cuando aparecen los problemas, pero la fe permanece incluso cuando las lágrimas caen. La fe no ignora el dolor, le da un significado. No niega la dificultad, la convierte en una oportunidad para crecer. No elimina los obstáculos, te convierte en alguien capaz de superarlos. Esa es la razón por la que tantas personas aparentemente frágiles terminan soportando pruebas que otros jamás podrían resistir. No era su fuerza, era la fuerza de Dios actuando en una mente que decidió confiar antes de comprender. Piensa por un momento en todas las batallas que has librado únicamente dentro de tu cabeza. ¿Cuántas noches has perdido el sueño imaginando escenarios que jamás ocurrieron? ¿Cuántas veces el miedo te hizo sufrir por adelantado? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar porque pensabas que no era suficiente? El enemigo sabe que no necesita destruir tu vida si primero logra destruir tu manera de pensar. Basta con sembrar una duda constante para que empieces a limitarte tú mismo, pero Dios trabaja exactamente al contrario.
Él coloca una verdad dentro de tu corazón que comienza a reemplazar cada mentira que habías aceptado durante años. Donde antes decías no puedo, ahora empiezas a decir con Dios encontraré el camino. Donde antes veías un final, ahora descubres un nuevo comienzo. Donde antes vivías paralizado por el temor, ahora decides avanzar aunque todavía no tengas todas las respuestas. Esa transformación ocurre poco a poco porque Dios no solo cambia tus circunstancias, cambia la estructura misma de tu pensamiento. Muchas personas esperan un milagro espectacular mientras descuidan los pequeños hábitos que fortalecen diariamente su fe. Esperan escuchar una voz del cielo, pero olvidan abrir la Biblia. Esperan recibir paz, pero alimentan su mente durante horas con contenido lleno de miedo, violencia y desesperanza. Esperan tener fortaleza emocional, pero pasan más tiempo escuchando opiniones humanas que buscando la dirección de Dios. La mente siempre termina pareciéndose a aquello con lo que se alimenta constantemente. Si cada día permites que el miedo ocupe el primer lugar, terminarás viendo amenazas donde realmente existen oportunidades. Pero si decides llenar tu corazón con la palabra de Dios, comenzarás a interpretar la vida desde una perspectiva completamente distinta. La ansiedad pierde fuerza cuando recuerdas las promesas de Dios. El temor disminuye cuando comprendes que nunca caminas solo. La incertidumbre deja de gobernarte cuando aceptas que Dios ya conoce el final del camino mucho antes de que tú des el primer paso. La fe también transforma la manera en que enfrentas el fracaso. Antes pensabas que equivocarte significaba que no servías. Ahora entiendes que cada error puede convertirse en una lección si permites que Dios trabaje en tu carácter. La diferencia entre una persona que crece y otra que se estanca no está en la cantidad de errores que comete, sino en la actitud con la que responde después de caer. Quien confía únicamente en sí mismo suele rendirse cuando fracasa, porque siente que todo terminó. Pero quien deposita su confianza en Dios sabe que incluso los tropiezos pueden formar parte del propósito. Entonces, dejas de definirte por tus caídas y comienzas a definirte por la fidelidad de Dios. Comprendes que el pasado ya no tiene autoridad para determinar tu futuro y que cada nuevo amanecer representa otra oportunidad para levantarte con una mente más fuerte, un corazón más humilde y una fe mucho más firme. Con el paso del tiempo descubres que la mayor victoria no consiste en que desaparezcan todos los problemas, sino en que esos problemas ya no tengan el poder de controlar tus pensamientos. Ese es el verdadero milagro que Dios quiere hacer dentro de ti. Una mente renovada que permanece en paz mientras otros viven desesperados. Un corazón firme que sigue creyendo cuando todo parece imposible. Una vida que inspira a otros no porque nunca sufrió, sino porque aprendió a confiar en Dios en medio de cada batalla. Cuando llegas a ese nivel de madurez espiritual, entiendes que la fe no solo cambia tu destino, cambia la persona en la que te conviertes durante el camino. Y esa transformación interior es mucho más valiosa que cualquier logro externo, porque nadie podrá quitártela. La mayor evidencia de una mente transformada por Dios no es que nunca experimentes miedo, sino que el miedo deja de tomar las decisiones por ti. Sigues sintiendo incertidumbre porque eres humano. Sigues enfrentando momentos difíciles, porque esa es parte de la vida. La diferencia es que ahora ya no permites que tus emociones ocupen el lugar que solo le corresponde a Dios. Antes reaccionabas impulsivamente, ahora oras antes de actuar. Antes te desesperabas cuando una puerta se cerraba. Ahora entiendes que Dios puede estar protegiéndote de algo que todavía no alcanzas a ver. Antes interpretabas cada retraso como un fracaso. Ahora comprendes que el tiempo de Dios nunca llega tarde. Esa madurez no aparece de la noche a la mañana. Se construye decisión tras decisión, día tras día, mientras eliges confiar, incluso cuando todo parece ir en la dirección contraria. Ahí es donde tu mente comienza a experimentar una libertad que el mundo no puede ofrecer, porque deja de depender de las circunstancias y comienza a descansar en la fidelidad de Dios. La fe también cambia la manera en que hablas. Y eso parece un detalle pequeño, pero determina el rumbo de tu vida. Una mente llena de temor siempre termina produciendo palabras de derrota. Dices que nunca podrás, que todo está perdido, que nadie puede ayudarte, que ya no vale la pena seguir luchando. Sin darte cuenta, comienzas a construir una prisión con las mismas palabras que salen de tu boca. Pero cuando Dios transforma tu interior, también transforma tu lenguaje. No porque ignores la realidad, sino porque decides que la última palabra no la tendrán tus problemas, sino las promesas de Dios. Empiezas a declarar esperanza donde antes solo había desesperación.
Hablas de propósito donde antes solo veías fracaso. Expresas gratitud incluso en medio de la dificultad porque entiendes que Dios sigue obrando aunque todavía no puedas ver el resultado completo. Tus palabras dejan de alimentar el miedo y comienzan a fortalecer tu fe. Y cuando eso sucede, también inspiras a quienes te rodean, porque las personas no solo escuchan lo que dices, perciben la paz con la que enfrentas la vida. Quizá hoy cargas una batalla que nadie conoce. Tal vez sonríes frente a los demás, pero por dentro libras una guerra constante contra la ansiedad, la inseguridad, el desánimo o el temor al futuro. Si ese es tu caso, recuerda algo que nunca debes olvidar. Dios conoce perfectamente esa batalla. Él no solo observa lo que haces, también entiende lo que sientes. Sabe cuántas veces has querido rendirte. Conoce las lágrimas que nadie vio. Escucha las oraciones que pronunciaste en silencio cuando ya no encontrabas fuerzas para seguir. Y precisamente porque conoce tu corazón, no ha dejado de trabajar en ti. Aunque todavía no notes todos los cambios, Dios sigue moldeando tu carácter, fortaleciendo tu mente y preparándote para desafíos que antes no habrías podido soportar. Muchas veces deseas que Dios cambie el camino mientras Él está ocupado cambiándote a ti. Y cuando tú cambias, también cambia la manera en que enfrentas cada circunstancia. No olvides que las personas más fuertes espiritualmente no son aquellas que jamás cayeron, son las que aprendieron a levantarse una y otra vez apoyándose en Dios. Pedro cayó, pero volvió a levantarse. José fue traicionado, vendido y encarcelado, pero nunca permitió que el resentimiento gobernara su mente. Pablo soportó persecuciones, cárceles y sufrimientos, pero siguió avanzando porque había entendido que ninguna dificultad podía separar su vida del propósito de Dios. Todos ellos tuvieron algo en común. Aprendieron que la verdadera fortaleza no nace de la autosuficiencia, sino de una dependencia absoluta de Dios. Esa misma oportunidad está delante de ti. No necesitas ser perfecto para comenzar a caminar con fe. Solo necesitas decidir que dejarás de confiar únicamente en tus fuerzas para empezar a descansar en las de Dios. A partir de hoy puedes tomar una decisión que cambiará el resto de tu vida. Puedes seguir alimentando los pensamientos que te limitan o puedes comenzar a alimentar la fe que Dios quiere desarrollar en ti. Puedes continuar dejando que el miedo escriba tu historia o permitir que Dios escriba un capítulo completamente nuevo. Nadie puede tomar esa decisión por ti. Cada mañana tendrás que elegir qué voz escuchar. La voz del temor que te recuerda tus fracasos o la voz de Dios que te recuerda tu propósito. La voz que dice que nunca cambiarás o la voz que afirma que todo aquel que pone su confianza en Él encuentra nuevas fuerzas. Esa elección diaria terminará construyendo el tipo de persona en la que te convertirás. Las grandes transformaciones no nacen de una decisión extraordinaria tomada una sola vez. Nacen de pequeñas decisiones correctas repetidas todos los días. Imagina cómo sería tu vida dentro de un año si cada mañana comenzaras hablando con Dios antes de permitir que el ruido del mundo invadiera tu mente. Imagina cómo cambiarían tus relaciones si respondieras con paz en lugar de reaccionar con impulsividad. Imagina cuánto avanzarías si dejaras de gastar energía peleando contra pensamientos que Dios nunca puso en tu corazón. Esa transformación está mucho más cerca de lo que imaginas. No depende de que seas más fuerte por ti mismo, depende de que permitas que Dios fortalezca aquello que tú ya no puedes sostener solo. La fe no te convierte en alguien que nunca enfrenta problemas, te convierte en alguien que ya no se deja dominar por ellos. Esa es la diferencia entre sobrevivir y vivir con propósito. Hoy puedes comenzar ese cambio. No esperes a que desaparezcan todas las dificultades para confiar en Dios. Confía ahora, ora ahora, lee su palabra ahora, agradece ahora, perdona ahora. Da el siguiente paso ahora.